Bueno, mi primera instancia fue la de toda la vida, que fue el socialismo. Nosotros por eso ahora que iniciamos un camino propio con igualdad, esa gran bandera, esa gran guía, ese gran norte que se llama igualdad, es decir, trabajar por una sociedad de iguales, una sociedad donde existan iguales derechos para todas y todos. Yo me inicié, bueno, producto de que estuve en un hogar donde mi madre fue toda la vida una persona muy solidaria. Aprendí la práctica de la solidaridad desde mi casa, que si bien no había una historia de política, porque ni mi papá ni mi mamá participaban en política, sí me tocó etapas donde, bueno, desde la escuela secundaria y después la universidad, vivimos un poco ese contagio de participación en los centros de estudiantes, que fue un poco nuestra escuela de militancia. Luchar para mayores derechos educativos, para que las estudiantes y los estudiantes tuvieran lugar sus reivindicaciones. Nos educamos en eso de esa educación laica, igualitaria, esa educación fundamental que desde la ley 1420, desde la reforma universitaria de 1918, esos fueron nuestros primeros valores fundantes de nuestra participación en política, y siempre con ese norte de la justicia social y de la igualdad. Por eso ingresé a la política pensando bueno, que la política era la herramienta para cambiar el mundo. Queríamos cambiar el mundo, queremos cambiar el mundo. Y hoy he cambiado de parecer. Hoy creo que no solo es la política la manera de participar para cambiar el mundo. Hoy vemos cómo los jóvenes abrazan organizaciones no gubernamentales, ONG ambientales, por los derechos de las mujeres. Vimos las miles y miles y miles de mujeres en las calles con los pañuelos verdes. Hoy vemos que la participación se da por todos los lugares, y quizás es una reflexión para que la política tenga que adecuarse a los nuevos tiempos, abrir las puertas y las ventanas para que todos los nuevos derechos, necesidades, entren a los nuevos partidos, se renueven los partidos. Y por eso para mí es un verdadero orgullo de tener una compañera de banca que es la más joven de la Cámara, y que continuamos esa trayectoria que iniciamos en la legislatura provincial, pero que traíamos del Congreso Nacional con Silvia Burger, que luchadora incansable por la paridad, por los derechos de las mujeres. Sí, eso es una parte fundamental, Diego, porque yo siempre digo que los mejores proyectos, los proyectos más importantes que me tocó como legislador presentar y que terminaran en ley, salió de la realidad social, salió de la conversación, del diálogo con las vecinas, los vecinos. Me tocó recorrer la provincia de Santa Fe y el país para tomar de las jubiladas y jubilados toda esa lucha que tenían por el 82% móvil, que logramos hacer la ley, por toda una movilización y participación que tuvieron a lo largo y a lo ancho del país las jubiladas y los jubilados. Me tocó también ser autor de la ley de reducción de la mayoría de edad de 21 a 18 años, porque Edgardo Esteban, que fue el autor de esa película maravillosa, Iluminados por el Fuego, cuando volvió de Malvinas, él fue soldado en Malvinas con 18 años, y cuando volvió de Malvinas quiso ir a Uruguay con su novia y le dijeron que tenía que tener permiso de su mamá, quien tenía 19 años ya, tenía su novia y había sido soldado en Malvinas, había defendido a la Argentina en Malvinas. Entonces, eso
que extraímos de la realidad pura. Dijimos, ¿cómo con 18 años, 19 años, 20 años, una mujer que ya tiene un hijo, que va al hospital, que normalmente es de los sectores populares, y que tenía que ese chiquito ir acompañado del abuelo, porque la madre no era Era mayor de edad menor. para que a su hijo lo atendieran? Entonces, o Exacto. un estudiante que venía a la ciudad de Rosario o ahí a la ciudad de Santa Fe y tenía 19, 20 años para alquilar un departamento, tenía que ir su papá a firmar porque él no tenía la posibilidad ni de hacer ese contrato ni de sacar una tarjeta de crédito, cosas así elementales de la vida, de todos los días cotidianos. Soy autor de la ley migratoria 25871 en el país, que es un ejemplo para el mundo, porque considera la migración un derecho humano. Quienes tuvimos abuelos que fueron migrantes, que vinieron desde Italia a trabajar y que aprendimos de ellos la cultura del esfuerzo, del trabajo. Tenemos esa concepción que precisamente la migración debe ser un derecho humano fundamental, ¿no? Agustina presentó esa ley que tuvo media sanción y una gran repercusión, que fue la ley medicinal canábica. Bueno, es la lucha de las madres por darle esa medicina a sus hijos, y que no se las considere como delincuentes. Salen de la realidad social, las leyes que salen de la realidad social, no de un gabinete que tenemos asesores maravillosos, muy capacitados y que después transforman en leyes esas necesidades sociales. Vos sabés que Santa Fe es una verdadera vergüenza, no tiene todavía una ley provincial de educación, no tiene una ley de educación sexual integral. A mí me tocó como senador nacional en el año 2006 discutir y aprobar estas dos leyes, de educación y de educación sexual integral. Y entonces dijimos, ¿cómo puede ser que Santa Fe sea la única provincia que no la tiene? Bueno, y cuando caminábamos la provincia, los periodistas nos interrumpían, nos decían, pero ¿cómo es así lo que ustedes dicen que Santa Fe no tiene una ley provincial de educación? Y sí, realmente todavía es así. Fíjate vos, Diego, que lamentablemente la desidia los poderes determinados han impedido que todavía tengamos una herramienta tan básica, tan elemental, para tener una política de Estado que, más allá de la bandería política de quien gobierne, esa política de Estado signifique priorizar a la educación como la mejor política social. Por eso con Agustina estamos impulsando una ley de la primera infancia, porque es ahí donde empieza la mayor diferencia social, desde los 45 días hasta los 3 años. Y cuando ya se ingresa a la primaria, hay muchos que ya tienen un trayecto con una gran ventaja sobre lo que vemos hoy, que es casi la mayoría del país. Los últimos datos del INDEC son terribles, dramáticos. El 45% de la población está por debajo de la línea de pobreza y la inmensa mayoría de ese 45% son mujeres y son niñas y niños. Por eso nuestra dedicación muy importante que le estamos dando al tema de la educación. Saludo, Diego, y felicitaciones por el trabajo que ustedes hacen y por esa maravillosa iniciativa que es Diputadas y Diputados por un Día, que nos enseña a todas y todos de que, bueno, que cada diputada o diputado no es un ser extraterrestre, no vivimos en una burbuja, somos personas de carne y hueso que todos los días trabajamos para hacer mejor las cosas y dotar desde el Estado de más justicia social.